Hola, mi nombre es Galeano Carla, soy alumna del profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual, en el cual hoy mi exposición o presentación va a ser del autor Rafael Porlán, Cómo empezar el diario de lo general a lo concreto, el cual él mismo fue solicitado desde el espacio de ciencias pedagógicas a cargo de la profesora Sandra Ayala. Cuando hablamos de un diario, tenemos que tener en cuenta que el diario es un instrumento para cambiar la visión del profesor. Es decir, que el mismo va a estar sujeto a distintos cambios que se van dando en el mismo. Por ende, al comenzar el diario, se suele tener una visión simplificada y poco diferenciada de la realidad. Es decir, situaciones y acontecimientos de la clase que perciben como hechos aislados sin que la mayoría de las veces se establezcan relaciones entre diferentes elementos. Así como, por ejemplo, se suele pensar que las personas aprenden más o menos según sus capacidades innatas, olvidando otros aspectos, como, por ejemplo, cuando hablamos de una visión diferenciada, esos aspectos como el interés, la motivación, el nivel de accesibilidad de la información, el momento, la forma de presentación y sobre todo la organización del espacio y el tiempo, entre otros. Más allá de esta visión simplificadora, también tenemos esta percepción simplificadora que se da dentro de lo que es el diario o que conduce al diario, que se centre en aspectos superficiales y anecdóticos de la realidad, olvidando otros menos evidentes. Por ejemplo, con el contexto, la influencia de distintas personas. Esto hace que los alumnos tengan determinados patrones de comportamiento pensando que la conducta que manifiesta es el resultado exclusivo justamente de la personalidad y olvidando las variables del contexto, la influencia que suelen tener otras personas. Por eso es muy importante tener en cuenta justamente esto, el contexto y los factores que van atribuyendo al mismo. El diario ha de propiciar el desarrollo de un nivel más profundo de descripción de la dinámica del aula mediante acontecimientos y situaciones cotidianas, donde el hecho mismo de reflejarlo por escrito favorece justamente el desarrollo de capacidades de observación y categorización de la realidad, el cual permite ir más allá de la simple percepción intuitiva. Así puede comenzar con distintas narraciones sobre las tareas de enseñanza y los métodos de aprendizaje del alumno. Por eso es muy importante los tipos de actividades y las diferentes secuencias que se van dando dentro de una clase, donde la preocupación del autor por lo que él mismo denomina un buen ambiente de trabajo, lo que está relacionado probablemente con el deseo es de conseguir un nivel adecuado de implicación de los alumnos y con mantener ese control y disciplina que se da dentro de un aula. Por eso justamente las distintas descripciones iniciales pueden recoger otros acontecimientos de la vida del aula, como por ejemplo la necesidad de nombrar un encargado para el material, también como un grupo de voluntarios, o también cuando se decide que hay un cuaderno de inventario del material y un diario del uso de los mismos, donde justamente la biblioteca del aula se encargarán algunos de los alumnos. Esto se puede observar o describir distintos aspectos relativos a la organización del espacio y del material, así como también ciertos procesos de negociación para el establecimiento de pautas y normas que justamente regulen estos aspectos de la convivencia escolar. Por eso estos aspectos también, más allá de tener en cuenta el espacio, hay que tener en cuenta las actividades concretas y secuenciadas que se dan dentro del aula, esos acontecimientos significativos para los alumnos, descripciones iniciales de las distintas actividades que se van dando y como también la negociación de pautas y normas. El objetivo de esta fase es ofrecer una panorámica general y significativa de lo que sucede en la clase, describiendo justamente estas actividades y relatando procesos y categorizando distintas observaciones que se van
que se van recogiendo. Por eso justamente tenemos que tener en cuenta distintos aspectos, tanto referidos al profesor como a los alumnos y a la comunicación didáctica, donde el análisis de estas observaciones pueden orientarse a identificar elementos que se configuran, establecen relaciones entre las mismas y hacen preguntas problematizadoras. Por ejemplo, aquellas qué conductas suelen manifestar los alumnos cuando se proponen determinados tipos de actividades, o por ejemplo cuando el profesor mantiene un determinado comportamiento, ¿cuál es la respuesta del alumno de acuerdo a ese comportamiento del docente? O si el espacio o el espacio de la casa está organizado de una forma determinada, ¿cómo ha influido en el desarrollo de las actividades esa organización justamente del espacio? Todo eso nos lleva a nosotros a focalizar nuestras observaciones llevándolo de lo general a lo concreto sin perder esta referencia del contexto. Por eso es muy importante tener en cuenta siempre trabajar desde lo general hacia lo concreto. Espero que les haya gustado mi presentación. Saludos.